Sabe, las ambas imparticiones han sido tremendas, impresionantes, poderosas. Yo sé que todos hemos recibido. Y como decía apóstol profeta Giovanni, la pastora Rosy es como la profeta del silbo apacible. Yo le llamo la del bisturí silencioso. Porque usted cuando menos acuerda, le hicieron una cirugía de corazón abierto, le metieron el bisturí y usted ni cuenta se dio a qué horas, ¿verdad? Entonces siempre ella tiene esa gracia de que nosotros seamos confrontados con nosotros mismos y que la palabra nos pueda penetrar. Hay dos cosas entre las cosas, todas las cosas importantes que ella dijo. Hay dos que quiero resaltar para hablar del tema que ahorita vamos a hablar, del espíritu profético o el espíritu de Elías y la restauración. Y una de ellas en la cual ella enfatizó es que a Dios no le gustan los tonos grises, que es o blanco o negro, pero no hay puntos intermedios. Es decir, aún el Señor dice en la Escritura, ¿verdad? Más vale que fuera frío o caliente, pero que no seas tibio. Entonces, una de las cosas que el espíritu profético o el espíritu de Elías hace es confrontarnos con esa tibieza. Y la tibieza o el estar en esos medios tonos, medias tintas, no necesariamente es como que, ay, no tengo ganas de ir a la reunión. No necesariamente es eso, sino que usted puede estar fielmente todos los viernes, todos los domingos, todos los días de reunión, puede asistir a todos los discipulados, puede externamente estar cumpliendo todas las formas, pero en su corazón y en su interior no haber una determinación por el Señor, no ser radical. Yo pienso que el espíritu de Elías o el espíritu profético o lo que Elías era o fue, nos deja a nosotros un modelo para ser radicales en lo que pensamos, en lo que creemos y cómo actuamos. Para algunas personas, para algunos religiosos, pueden decir o pueden pensar, ay no, qué exagerado que sos y qué de malo tiene vos mandar una tarjetita en el día del amor, no tiene nada de malo. O sea, religioso, o sea, usted no se imagina la cantidad de mensajes que yo recibí ayer de ministros de Dios deseándome felicidades en el día de San Valentín, ¿verdad? Entonces, muchos pueden empezar así y como le digo, no tiene que ver con la forma externa de culto, sino que cómo estoy determinado yo a vivir en una verdad o no. Y así como eso hay muchas otras cosas más, y cuando no somos radicales podemos empezar a darle cabida a ciertas cosas que parecen inocentes y luego a la larga terminamos en pecado porque fuimos no dándole importancia y fue bien fácil dejar entrar otras cosas. Y otra cosa que ella dijo, muy importante, es que debemos de cuidar nuestro corazón para no ser presas fáciles de Jezabel. Es decir, el espíritu jezabélico, que realmente es todo un sistema bien montado, va a atrapar o a manipular o a controlar a aquellas personas que tengan áreas en su vida no resueltas a través de las cuales Jezabel puede apresarlos o puede manipularlos o puede controlarlos. Y todo esto también está bien acoyuntado con lo que decía ahora el profeta Giovanni acerca del culto y la cultura. Y fue impactante para mí lo que él dijo, que la cultura es el medio a través del cual Satanás se asegura una adoración perpetua o permanente. O sea, eso es tremendo porque la cultura de los pueblos va de una generación a la siguiente, y entonces si hay una generación, como ocurrió con los sidonios, ¿verdad?, que adora a Baal o que adora a Astarte, pues la siguiente generación hará lo mismo y la otra y la que sigue. Y entonces así se está asegurando que los descendientes, todas las generaciones, le rindan culto al enemigo. Hay cultos que son evidentes y hay otros que son sutiles, pero siempre son cultos y se convierte en una cultura. La idea y el pensamiento del hombre trae consigo ideologías. La palabra ideología viene de ideas. Y las ideologías son los que establecen cultura.
Y una cultura de un pueblo siempre tiene una ideología que provino de ideas y como dijo Giovanni, de la cabeza de un guanajo, ¿verdad? Eso es un dicho muy cubano. Un guanajo es cualquier tonto por ahí. O sea que a cualquiera le puede surgir una idea que luego se puede convertir en una ideología y que termina en una cultura. Vamos a hablar más que todo, y bueno, yo creo que usted se impresionó con eso de que Sidón disipula a la gente. El espíritu de Sidón disipula. Yo creo que todos los espíritus inmundos disipulan a la gente para establecer en ellos una cultura, pero todos estos espíritus, tanto Jezabel, Sidón, Absalón, todos los que usted pueda mencionar, su objetivo es apagar lo profético en las personas, apagar lo profético en la iglesia, que la gente se aleje de lo profético, que no crea en lo profético, que no se active en lo profético. Y bien puede ser una iglesia profética, porque una iglesia profética perfectamente puede apagarse en lo profético a través de la introducción de culturas que no nacieron en Dios. Aunque parecen buenas, aunque se ven bien, pero si son religiosas o su origen no fue espiritual, no fue bíblico, entonces puede ser una cultura que nos aleje de la verdadera adoración al Señor. Cuando nosotros pensamos en aquello que puede ser restaurado, y restauración quiere decir volver al modelo original, y yo voy a hacer un énfasis ahora en el espíritu de Elías o el espíritu profético y la restauración. Para eso necesitamos entender qué es restauración. Y dije, restaurar es volver al modelo original. Pero ¿cómo usted va a restaurar algo si usted no tiene claridad de cuál es el modelo original? Y algo importante cuando usted piensa en restaurar algo es preguntarse, ¿nació esto en Dios? Si nació en Dios, es restaurable y debe ser restaurado y debemos volver al modelo original. Pero si no nació en Dios, no lo acomode ni trate de restaurarlo. O sea, vamos a usar el ejemplo que ya el apóstol Giovanni usó, así es que no es mi culpa, fue él el que introdujo el tema. ¿Cómo usted puede pretender? Porque hay muchos en la iglesia que dicen, vamos a aprovechar el día del amor y la amistad para hacer una reunión de matrimonios, por ejemplo. Ok, usted tiene que saber si ese tipo de celebración nació de Dios o no nació de Dios. Y como todos sabemos que tiene un origen totalmente pagano, eso no es algo restaurable. Entonces, si no es restaurable, no podemos estarlo mezclando, mezclar lo de Dios con lo que no es de Dios, porque a Dios no le gustan las medias tintas, ni le gusta que estemos mezclando cosas que son con las que no son. Porque uno dice, no, si eso es una estrategia, es sabiduría de Dios para utilizar una fecha para que vengan los matrimonios al Señor. No mezclemos las cosas. Lo que es de Dios, lo que es blanco y lo que no es, no lo es, ¿verdad? Entonces, para restaurar todas las cosas, el primer objetivo de Dios es el ser humano, es el hombre mismo. Y toda restauración comienza con Cristo en el corazón. Si nuestra comunión con Dios, con el Padre, ha sido restaurada por su Espíritu Santo, nosotros tenemos la garantía de la verdad en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, Él nos da esa percepción, ese sentir cuando algo es o no es. A veces usted ni siquiera ha leído determinada escritura o no sabe que algo está en la Biblia. Pero sencillamente porque usted conoce la naturaleza de Dios, usted puede percibir cuando algo como que no, dice, no, esto no me cuadra, no me hace clic, no. Y es porque quizá no es algo que nació en el Señor. Entonces, la restauración del hombre mismo con Dios, en su relación con Dios, va a producir eventualmente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y cuando se dé la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, significa que también la creación toda entrará
en una dimensión de restauración. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que una persona está siendo restaurada o fue restaurada? Que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo entra en una dimensión divina o en una nueva dimensión, funciona en armonía, en el orden divino. Porque mire, alguien que no estaba en Cristo, puede ser que sea alguien que piensa una cosa, siente otra cosa y termina haciendo otra cosa. Eso es muy común. Y si la persona viene al Señor, una de las cosas que tiene que ser evidente es que hay una congruencia entre lo que percibe de Dios, lo que siente y lo que piensa y sus acciones. Alguien que no es congruente, que tiene una dualidad o una ambivalencia, es alguien que no está restaurado y necesita someter o sus pensamientos o sus sentimientos al Espíritu de Dios para entrar en una verdadera armonía, ¿verdad? Entonces esa es una de las evidencias, porque todo lo hemos sometido al Señor. La sanidad emocional y la sanidad de las relaciones afectivas es una de las consecuencias más importantes o una señal relevante de la restauración. Bueno, Romanos nos habla, Romanos 8, 19 al 22, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y fíjese que la palabra hijos aquí es la palabra huyos, que tiene que ver con hijos maduros. Los que se manifiestan son los hijos maduros, no los bebés. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Si usted lee esto con detenimiento, medita un poco, se da cuenta que la esclavitud bajo la cual está toda la creación, eso tiene que ver con la tierra, con los árboles, con los animales, con todo lo que existe, todo lo que ha sido creado. El sol, la luna, las estrellas, las nubes, los montes, están en esclavitud, no tienen la libertad ni la plenitud que deberían de tener. Ahora, ¿quién es responsable? Los hombres, los seres humanos. ¿Por qué? Porque en el huerto de Edén, el propósito de Dios es que hubiera una libertad gloriosa de toda la creación, que la creación pudiera adorar a Dios, que todos los elementos de la creación fueran plenamente libres y que el hombre mismo, dirigido por el Espíritu de Dios, pudiera gobernar todo lo que había en la creación. Pero ¿qué ha pasado hoy día? Hoy día la creación más bien tiene atados a muchos hombres. Los que son adictos a la cocaína, ¿quién los domina? Una planta. La cocaína proviene de una planta. Hay quienes están dominados por el tabaco. Hay quienes están dominados por cualquier otra cosa de la creación. Entonces la libertad gloriosa de los hijos de Dios consiste en que los hombres piensen como Dios piensa, amen como Dios ama, actúen como Dios actúa y que pueda gobernar con juicio y con sabiduría toda la creación. Ahora, ¿está sufriendo la creación? Usted mira, por ejemplo, peces que mueren por causa, seguramente usted ha visto algunos de los documentales, que por causa de los plásticos que los hombres desechan en los ríos, mueren los peces, y hay una serie de cosas que ha contaminado la creación, que el responsable es el ser humano. Quiere decir que ese hombre, ese varón, esa mujer, ese ser humano, los que hacen eso, no están realmente en una condición de restauración porque no están pensando como Dios piensa, ni están siendo buenos mayordomos de todo lo que Dios nos dio para administrar en esta tierra. Pero dije, la restauración comienza en el corazón y comienza también en que nosotros debemos de resolver nuestras relaciones emocionales, relaciones entre familiares, parientes, etcétera. Yo no sé usted, pero el día que yo me convertí, el día que le entregué mi vida al Señor,
lo primero que yo vi cuando la luz de Cristo me alumbró es que yo comencé a ver que mi corazón estaba lleno de malos pensamientos, de malas intenciones, estaba lleno de sentimientos erróneos, equivocados hacia mi papá, hacia mi mamá, hacia el padre de mis hijos, hasta hacia la gente que me rodeaba. Y lo primero, primera consecuencia, digamos, o efecto de la vida de Dios en mi vida fue resolver esas relaciones, pedir perdón, perdonar, sanar relaciones. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere para nosotros, porque fíjese, si usted va al huerto de Edén, y recuerde lo que Pastora Rosy dijo, que aún la actitud del varón y la mujer en el huerto, y sobre todo de la mujer, fue jezabélica desde entonces. Entonces, si nosotros vamos al huerto de Edén, ¿qué fue lo que ocurrió? La mujer se insujetó al marido, se salió de los linderos del huerto, comenzó a hablar con la serpiente. Cuando ella fue engañada, ¿qué fue lo que ella hizo? Ir y seducir al marido, o sea, irrespetó a su marido y lo fue a seducir para que cayera en una trampa. Él cae en la trampa, él es seducido y entonces ahora ambos se han salido de la presencia de Dios, ambos son destituidos de la gloria de Dios y por esa causa es que toda la creación entró en un descontrol. Ahora, fíjese que lo que pasa cuando Dios los llama y les pide cuentas, ¿qué es lo que dice? Yo no fui, dice la mujer, el marido que tú me diste, o sea, comienza una evasión de responsabilidad delante de Dios. Yo no fui, yo no tengo nada que ver, yo soy inocente. El hombre que tú me diste, es más, casi le dice a Dios, tú fuiste el culpable, tú lo escogiste y así me lo diste y... No, la mujer que tú me diste. No, yo no fui. La mujer que tú me diste. Ella. Entonces, ninguno se hace responsable delante de Dios. Fíjese que esa es una de las consecuencias del descontrol que nosotros vivimos. Y lo primero, cuando Dios viene a restaurar nuestra vida, es que nos vamos a hacer responsables de nuestros hechos y vamos a reconocer en que nosotros también hemos fallado. O sea, terminaron echándole la culpa a la serpiente porque no se podía defender. Y ahora estaba reptando y no podía hablar, ¿verdad? Ya no estaba erguida como antes. Y entonces, qué tremendo que el Espíritu de Dios nos trae convicción, nos trae revelación a nuestro interior para que nos demos cuenta de nuestras fallas y errores. Y entonces cuando realmente nosotros reconocemos y queremos cambiar, creo que comienza una restauración en nuestras vidas. Pero Dios quiere ir más allá y restaurar las generaciones unas con otras. De lo que hablaba Pastora Rosy, que es lo primero que dice la Escritura acerca de Jezabel. Que sus padres hicieron lo malo, que era hija del rey tal y que... O sea que lo que nuestros padres hicieron incide en lo que nosotros somos o nosotros hacemos. Y entonces la restauración tiene que ver con que nosotros nos podamos salir de todo ese legado de tiniebla que nos hayan dejado. Y aunque los padres ahora sean creyentes, pero hay cosas que se sembraron cuando los padres no eran todavía creyentes. Entonces, en la restauración tiene que ver el restituir ese tipo de relaciones también. Vayamos a Malaquías capítulo 4, verso 4 y 5. Le voy a leer en Nueva Versión Internacional de 1999. Es lo mismo, quizás se entiende mejor. Dice Malaquías 4, 4 al 5. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Y Reina Valera dice, para que no vuelva yo a destruir la tierra con maldición otra vez. O sea, quiere decir que una de las causas más fuertes de que Dios haya destruido la tierra, y estoy hablando en tiempo de Noé,
con el diluvio, tiene que ver con problemas de relaciones entre padres e hijos. Si usted escarba un poquito, se va a dar cuenta que en ese tiempo había tanta sodomía, tanta orgía, había incesto, padres que tenían relaciones con sus hijas, etcétera. Las relaciones no eran sanas de una generación a la siguiente. Y entonces Dios hace este énfasis precisamente a través del profeta Malaquías, que es el último profeta antes de que vengan 450 años de silencio, antes de que llegue Juan el Bautista, que es el siguiente profeta después de Malaquías. Ahora, dice antes del día de Jehová grande y terrible, o el día del Señor. Y dice que el propósito del espíritu de Elías, aquí dice enviaré al profeta Elías, en otras versiones dice el espíritu de Elías, que en la lección pasada o hace un mes, nosotros estudiamos sobre eso y supimos que el espíritu profético es el mismo espíritu de Elías, ¿verdad? ¿Cuántos lo recuerdan? Y explicamos en qué consistía el espíritu profético. Bueno, lo que Dios está diciendo aquí a través del profeta Malaquías es que antes de que venga el día terrible del Señor, Él enviará de nuevo al espíritu de Elías o el espíritu profético para que haga que se reconcilien los padres con los hijos, que no haya una división en los corazones, que se pidan perdón, que se vuelvan el uno al otro, porque si eso no ocurriera, dice Dios, Él tendría que destruir otra vez la tierra. Obviamente no la destruiría con agua, porque para eso puso el arco iris en las nubes, quizá lo destruiría de una forma atómica, de otra manera, nuclear, etcétera. No vamos a ponernos a elucubrar con eso, pero ¿dónde quiero llevarle? Que la esperanza nuestra de que Dios no destruya la tierra otra vez, tiene que estar puesta en que Él ha dicho que enviará al espíritu profético de Elías para evitar la destrucción de la tierra. Vamos, puede decir gloria a Dios. Ahora, Malaquías está hablando de que va a enviar a Elías, pero el profeta Elías, bueno, esto Malaquías lo dice, en el año 397 antes de Cristo, o sea, casi 400 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Si usted va a Primera de Reyes 18:21, que ya lo leyeron Pastora Rosy y también profeta Giovanni, dice: desde la cima del Monte Carmelo, ¿verdad? Elías lanza un desafío a la generación de ese tiempo y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. O sea, ¿por qué hablo de esto? Porque esta es la causa por la cual Elías tuvo que confrontar a los profetas de Baal y Dios respaldó a Elías. ¿Cuál era la causa? Que la gente estaba claudicando entre dos pensamientos. Un día decían que Jehová es Dios, iban y adoraban a Dios con todo su corazón, ofrecían holocaustos, incienso y todo, pero al otro día o a la otra semana hacían lo mismo, pero con un altar para Baal o para Astarte. Entonces ellos mismos no sabían quién era su Dios. Un día tenían un Dios, otro día tenían otro Dios. Y usted dirá, pero eso no pasa ahora. Sí, sí pasa ahora. Solamente que no es evidente porque usted no sale a poner 12 piedras y encender, poner la leña y poner allí un novillo, ¿verdad? Entonces, y no dice este altar es para Jehová o este altar es para Baal. Pero estamos hablando del altar del corazón. Estamos hablando de acciones en nuestra vida. Estamos hablando de que a quién le estamos dando culto. Y el profeta Giovanni lo explicó muy bien. Porque a través de nuestras acciones y seguir las culturas paganas, nosotros le estamos dando honra a dioses que no es nuestro Dios. Entonces bien puede ser gente en la iglesia que un día adoran al Señor, están metidos en la alabanza, están metidos en la adoración, están escuchando la palabra, están tomando notas y luego están practicando cosas que tienen que ver con paganismo. Entonces es la misma idolatría. El sistema ha sido tan fuerte,
El sistema ha permeado tanto nuestra iglesia, porque no solamente ha penetrado en el mundo, sino que los sistemas religiosos romanos, griegos, el sincretismo grecorromano, junto con lo que vino de la iglesia católica, apostólica, romana, mariana, se hizo un sincretismo tan grande, pero permeó nuestras raíces, nuestras culturas, nuestras vidas. Gente que vive de tradiciones, que son tradiciones paganas y creen que tiene que ver con algo de Dios. Y nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de discernir, de limpiar, de deshacernos de todo eso que está contaminando nuestra vida. Porque nosotros somos el altar de Dios ahora. Dentro de nosotros está el altar y podemos estar teniendo corazones divididos, como Pastora Rosy decía, corazones compartidos, corazones divididos. Y entonces el espíritu de Elías lo que hace precisamente es llamarnos a nosotros a una definición, a que seamos radicales y no determinemos nosotros a saber quién es el Dios al cual nosotros adoramos. Leo de nuevo Primera de Reyes 18, 36 al 37, sé que ya lo leyeron. Y dice, según Reina Valera 1960, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios. No dice eres Dios, eres el Dios, o sea, el único Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esto me deja meditando, porque me doy cuenta a través de esta escritura que el único que puede hacer volver el corazón de los hombres a Dios es Dios mismo. Puede tener un predicador muy ungido, puede venir un hombre de Dios con milagros, prodigios y todo lo que usted quiera, pero tiene que intervenir Dios para atraer el corazón del hombre hacia Él. Y la escritura dice, atráeme que en pos de ti correremos. Quien atrae nuestro corazón a Dios es Él mismo. Ningún hombre puede provocar eso. La palabra nos atrae ciertamente, pero tiene que ser el Espíritu de Dios el que haga que los corazones sean atraídos a Dios. Y entonces, ¿por qué Dios estuvo dispuesto a atraer el corazón de los hombres hacia Él mismo? Porque estaba respaldando el corazón de un hombre, de un profeta que estaba determinado por Dios. Yo sé que Dios es el que atrae los corazones, pero Dios lo puede hacer por el clamor y la petición de un profeta que está determinado con Dios. Vamos, dele un aplauso por lo menos al Señor. Diga sí, amén, está bien. Porque yo podría predicar un mensaje confrontativo increíble. Aún decirle a la gente, ¿verdad? Si no quieren, pues se van al infierno y todo lo que mucha gente a veces predica. Y puede ser súper confrontativo. Pero si mi corazón no está verdaderamente determinado con Dios, y si yo estoy allí a medias tintas y a veces practicando cosas que son de paganismo y a veces adorando a Dios, por mucho que la palabra sea convincente, no va a pasar nada. Porque lo que hace que Dios actúe es el respaldo que Él le da al hombre, varón o mujer de Dios, que realmente vive para Dios, que realmente está determinado con Dios, que realmente está definido con Dios. Entonces eso es muy importante. Ahora, Elías o el espíritu de Elías o lo que estaba en Elías realmente encendió una revolución espiritual en Israel. O sea, ardió no solamente el monte Carmelo, ¿verdad? Sino que se dejó ver hasta el monte Oreb. Y a través de esto surgió una nueva generación profética, una nueva generación de profetas que se determinaron con Dios y siguieron a Elías. Porque dijeron realmente, ese es el Dios y es el Dios de Elías. Entonces vamos a seguir a Elías. Y
Y aún el escenario político de la nación fue transformado a través de este evento en el Monte Carmelo. Ahora, fíjese que el enfrentamiento con los profetas de Baal, Elías lo había realizado en el año 910 antes de Cristo. Pero cuando le dije que Malaquías dio la profecía de que vendría Elías en el 397 antes de Cristo, estamos hablando que Malaquías 513 años después está profetizando de parte de Dios que va a ser enviado Elías. Obviamente no está hablando de enviar al mismo Elías, a la persona de Elías. Tampoco creemos en reencarnación, ni tampoco murió Elías, sino que fue traspuesto, fue llevado en un remolino cuando vino un carro de fuego. Entonces, ¿a qué se refería Malaquías? Está hablando probablemente en primer lugar de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el primer cumplimiento histórico de esta profecía de Malaquías. La escritura nos dice, ya lo vamos a leer, que el espíritu de poder que estuvo sobre Elías es el mismo espíritu que estuvo sobre Juan el Bautista. Se refería al espíritu profético que reposó sobre Juan y también como sobre Elías. Pero Juan también fue el precursor profético que preparó el camino para la venida del Señor Jesucristo. La escritura nos dice que de los nacidos de mujer, Juan fue el mayor de los profetas. ¿Por qué fue el mayor de los profetas? Porque a él se le dio la comisión de preparar el camino para el Señor. Creo que fue lo más honroso, lo más alto que se le puede haber comisionado a un profeta. Sin embargo, también nos dice la escritura que aunque él fue el más grande de todos los nacidos de mujer, cualquier pequeñito nacido de nuevo, nacido del reino, es mayor que Juan. ¿Por qué razón? Porque cualquier pequeñito, cualquiera por chiquito que sea, pero si nació de nuevo, nació del reino, puede tener al Espíritu Santo en su interior. Mientras que Juan el Bautista, el Espíritu Santo venía sobre él. Ninguno de los profetas del antiguo pacto pudo tener dentro de sí al Espíritu Santo viviendo en él o en ellos, sino que venía y se iba. Entonces el nacer de nuevo es superior a haber sido un profeta del antiguo pacto, ¿verdad? Ahora, el mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje confrontativo que hizo que la gente se arrepintiera y que estuvieran abiertos para recibir al Mesías. ¿Cuál era la gran predicación de Juan? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Pero como era la ordenanza de Dios, tenía poder y autoridad para provocar un arrepentimiento en las personas, para que ellos estuvieran dispuestos a recibir al Mesías. Ahora, quiero que vaya conmigo a Mateo 11, verso 10. Y quiero que en el verso 12 usted lo subraye un poco, porque ese verso quiero retomarlo en la forma que Dios me lo habló. Mateo 11, 10. Porque este es de quien está escrito. Está hablando de Juan el Bautista. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Verso 12, ponga atención a este verso. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea, Jesús mismo con sus palabras está diciendo que Juan es el Elías que habría de venir. O sea, lo que él está diciendo es, el espíritu profético, el espíritu de Elías está sobre Juan el Bautista como estuvo sobre el profeta Elías. Muy bien, con el verso 12 yo siempre tuve lucha con este verso, porque dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuál era mi batalla?
que yo creo que el arrebatar algo es tomar algo por la fuerza. Y yo he entendido a través de toda la Escritura que dice que los mansos son los que heredan el reino. O sea, el reino lo heredamos, no lo tenemos que arrebatar porque es nuestro. El asunto es que tenemos que poseerlo y que entrar y tomarlo. Y entonces, como no me daba mucho sentido, yo empecé a buscar diferentes versiones y encontré, en inglés lo encontré más claro y aún otras en español, que dice: desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos está sufriendo violencia porque los violentos y los malos lo han querido tomar por la fuerza. Y entonces ahí ya me hizo sentido. Pero le voy a leer lo que dice Nueva Versión Internacional de 1999. Le leo todo desde el verso 10 al 14. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Confirmando que Juan es el Elías. ¿Por qué le hago esta claridad o esta salvedad? Porque muchas veces nos podemos hacer a la idea o nos hacemos una imagen que para poder tener el reino, conquistar el reino, vivir en el reino, necesitamos tener un temperamento violento de esos que agarran las cosas por la fuerza. Y si así fuera, Pastora Rosita no podría estar en el reino, porque esa no es su naturaleza. El profeta Martín hace rato estaría allí. Pero como no es asunto de carácter, no es asunto de naturaleza, no es asunto de violencia natural, sino que tiene que ver con que Dios determinó algo. Y el reino, para entrar al reino, nos decían, Jesús le dijo a Nicodemo: necesitamos nacer del agua y del espíritu, necesitamos nacer de nuevo para poder entrar al reino, para poder caminar en el reino. Amén. Si está Jorge Ortiz, para que le baje a los aires porque tienen calor. Si no, vas tú. Veo varios que están abanicándose. Entonces, amados, en Lucas 1:16 dice, el Señor Jesús dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. ¿Delante de quién? De Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, yo quiero que usted medite en algo. Está hablando de que en Juan el Bautista tenemos el primer cumplimiento de esta palabra profética que fue dada en Malaquías. Es decir, que el espíritu profético o el espíritu de Elías reposó sobre Juan el Bautista. Y que Juan el Bautista traía una palabra confrontativa, o sea, él fue confrontativo, al igual que Elías, tenían muchas similitudes. Juan y Elías inclusive vivían un poco alejados, estaban en cuevas, se vestían con pieles de camello, con vestidos hechos de piel de camello. Tenían muchas cosas que eran similares, pero ambos eran profetas confrontativos. Ahora, yo me imagino la unción que había sobre Juan el Bautista, que solamente pasaba y le decía a la gente: arrepiéntanse, el reino de los cielos ha venido. Y ellos de inmediato decían: aquí estoy, me quiero bautizar, quiero estar listo, quiero estar preparado para recibir al Mesías de la manera correcta. O sea, definitivamente tenía el respaldo de Dios para que la gente respondiera a ese mensaje o a ese llamado, ¿verdad? Y entonces dice que Juan el Bautista irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos.
qué importante parece ser este tema, que quizás nosotros no le damos importancia, pero dice que el mensaje de Juan el Bautista tenía una de los objetivos, era hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y yo he llegado a entender que aquí no solamente se refiere a padres biológicos, a hijos biológicos, sino que también se refiere a hijos espirituales y a padres espirituales, porque está hablando de los necios a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, aquellos que ya Dios tenía desde la eternidad, que estaban preparados de antemano, fue como que despertaron en su espíritu cuando Juan el Bautista dio la palabra de arrepentimiento. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, lo que ustedes han estado esperando por años, aquí ha llegado. Solo arrepiéntanse de sus malas obras, porque aquí está el rey del reino. Y fue como que así en un abrir y cerrar de ojos, aquellos que estaban determinados para ser hijos de Dios, pudieron reconocer al Mesías y pudieron recibir el reino en su corazón. Ahora bien, si usted se va a la profecía original de Malaquías, dice antes del día del Señor. Entonces, si este Juan fue el cumplimiento de la profecía de Malaquías, pero el día del Señor no ha llegado, quiere decir que hace falta un segundo cumplimiento o el complemento o la lluvia tardía en el cual se complete la profecía de Malaquías. No, parece que no, solo pastora Rosy me está entendiendo, aquí me voy para acá. Mire, todas las profecías dadas en el antiguo pacto tienen dos cumplimientos. Una, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino, se cumple una parte. Y otro, en la época del Espíritu Santo, antes de la segunda venida de Jesús. Porque el día de Jehová, grande y terrible, será antes de la segunda venida del Señor. No es ahora, no fue en el tiempo hace 2000 y pico de años, ese fue un cumplimiento, pero hace falta el siguiente cumplimiento. Entonces, ¿de qué nos está hablando el profeta Malaquías acerca del espíritu profético? Espero que usted ya se esté identificando. Está hablando de que el espíritu profético o el espíritu de Elías vendría o vendrá sobre una generación profética, sobre la iglesia del Señor Jesucristo, que esté preparada para recibir al Señor en su segunda venida. Es decir, el espíritu profético está ahora queriendo reposar sobre un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor Jesucristo en su segunda venida. Y qué bendición que nosotros podamos estar abiertos a ese espíritu profético. Ahora, como usted sabe, hay muchos que no creen en el espíritu profético ni creen que puede existir profetas en este tiempo. Recientemente estuve hace 2 días ministrando en una congregación en Santa Bárbara y el pastor me decía, aquí hay 19 iglesias, somos 19 pastores, pero solo 2 creemos en el ministerio apostólico y profético, las otras 17 no creen. Y yo dije, Padre, qué tremendo, a estas alturas, en el 2020, todavía hay pastores que le han arrancado páginas a la Biblia. Porque, o sea, está claro en Efesios 4:11 que el Señor Jesucristo cuando resucitó constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Está claro que en la iglesia del primer siglo, la iglesia de Antioquía, su gobierno estaba conformado por profetas y maestros. Está claro que Agabo era un profeta, o sea, Juan cuando fue llevado, estando en la isla de Patmos, fue llevado al tercer cielo. Él es un profeta, recibe las revelaciones de los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo puede todavía personas creer o pensar que lo profético no es para este tiempo? ¿Y por qué le digo esto? Porque si nosotros sí creemos y si nosotros comenzamos
a funcionar y a operar bajo ese espíritu profético, que ya explicamos lo que es. El espíritu profético, en primer lugar, trae consigo restauración. Y todo vaso profético genuino de Dios, donde quiera que pasa, lleva restauración. Va dejando marcas de restauración. Restauración, dije, no solamente de padres biológicos con hijos biológicos, sino restauración en la relación de los hijos de Dios con su Dios. En el tiempo de evangelismo profético que hemos estado hablando de él y que Dios ya está activando, nosotros necesitamos discernir quiénes son aquellos hijos de Dios que ya están determinados para que sus ojos espirituales sean abiertos, que procedan al arrepentimiento y que vengan al Señor sin levadura. Ahora, el problema es que muchas veces la gente viene del mundo, recibe a Cristo, salen de la esclavitud, pero los meten al cautiverio de la religión. Entonces, si como pastores nosotros somos legalistas y somos religiosos, entonces el pueblo no puede entrar en esa verdadera restauración que Dios quiere que haya para que Él entonces venga. ¿Por qué es determinante esto para que el Señor venga? Porque hasta que sea la restauración de todas las cosas, es que el Señor Jesucristo vendrá como para ponerle la cereza al pastel. Él no viene sino hasta que se cumple la restauración de todas las cosas. Y una de esas cosas es la restauración de la iglesia, la restauración de la verdadera doctrina, la restauración de lo que Cristo dijo, de lo que Él habló. Restauración de todo, comenzando por el corazón. En una ocasión Dios me habló hace muchos años y me dijo, estaba yo leyendo Isaías 61 y el Señor me dijo, yo te envío a liberar a los cautivos. Y yo pensé, bueno, me está llamando el Señor a un ministerio de liberación y comencé a pensar cosas. ¿Y dónde, Señor? ¿Dónde me enviarás? Y me dijo, los cautivos están en las congregaciones evangélicas. Entonces entendí que mi comisión y mi llamado, más que con la gente del mundo, tiene que ver con los que están en la iglesia, pero que están en religión, están cautivos y han cautivado a otra gente que venía al ser liberados por el Espíritu Santo para poder vivir una dimensión diferente. El cautiverio tiene que ver con un montón de vendas que le son puestas a las personas. No hagas esto, no toques lo otro, hay que hacer esto así, hay que hacerlo. Y un montón de normas que quizá en algún momento le llamaron el credo de la denominación o qué sé yo, diferentes formas que se establecieron, pero que no necesariamente es lo que el Espíritu de Dios dice que hemos de hacer. Y luego cuando entró lo profético, a la par de lo profético, vinieron muchas falsificaciones de lo profético. Y aún profetas de renombre, o sea, tienen cosas que son falsificaciones de lo verdadero, de lo genuino. Por eso necesitamos como hijos de Dios el discernimiento espiritual para saber qué viene del Espíritu, qué no viene del Espíritu. Qué es lo que el Espíritu Santo me está diciendo que haga. Qué es lo que el Espíritu Santo me está diciendo que no haga. Qué es lo que el Espíritu Santo me indica. Cómo voy a hacer tal o cual cosa. Hay muchas de las cosas en la iglesia evangélica que tienen que ver con normas de hombres y no necesariamente con el Espíritu Santo. Y mi clamor este día es que nosotros podamos decirle al Señor, al Espíritu Santo, yo te amo, yo anhelo el Espíritu profético operando sobre mí, porque el Espíritu profético me traerá revelación de la verdad, el Espíritu profético me ayudará a determinarme, quiero ser radical, quiero creer lo que Dios dice, lo que Dios habla, quiero entrar en ese tiempo de limpieza. Amados míos, muchos de nosotros aquí necesitamos despojarnos de muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios.
muchas cosas que se iniciaron en el paganismo, muchas cosas que están estorbando nuestros ojos espirituales. Yo quiero invitarles, si usted cree, considera que hay cosas de las cuales tenemos que despojarnos, póngase en pie donde está. Vamos a orar, vamos a decirle al Espíritu Santo que nos lleve a toda verdad, que nos muestre, que nos revele, que nos indique aquello de lo cual nosotros tenemos que deshacernos, que despojarnos. Comience allí en su corazón, alabe al Señor en lo más profundo de su corazón, háblele al Espíritu Santo, dígale, yo creo que tú eres el único que nos lleva a toda verdad, yo creo que Cristo es la verdad, yo quiero despojarme en esta hora de todo aquello que me estorba, de todo aquello que me atrasa. Quiero despojarme en el nombre de Jesús de todo lo que se me pegó de religiosidad. Aún si yo recibí al Señor con alguien religioso, aún si las primeras clases que recibí, los primeros discipulados, las primeras imparticiones era de alguien legalista y religioso, yo renuncio en el nombre de Jesús. Ponga su mano sobre su cabeza, sobre su mente, declare una renovación de su mente, declare una renovación de su manera de pensar, renuncia a las culturas, a las tradiciones. Vamos, renuncia en el nombre de Jesús. Yo renuncio a toda cultura pagana, renuncio en el nombre de Jesús a toda tradición religiosa, a toda tradición cultural, todo lo que no tiene su origen en el Espíritu Santo de Dios. Yo renuncio. Quiero solamente hacer aquello que agrada al Señor. En el nombre de Jesús, renuncio a toda confusión, renuncio a toda práctica, a toda creencia, a todo lo que tiene relación con el paganismo, con el ocultismo. Renuncio a toda falsedad en lo profético. Renuncio a sueños que han sido perturbados por la presencia del enemigo. Renuncio aún a toda falsedad dentro de lo profético. En el nombre de Jesús, yo renuncio por la palabra a todo aquello que ha venido a perturbar y a contaminar lo puro de Dios, lo santo de Dios. En el nombre de Jesús, quiero solo lo verdadero, quiero lo genuino. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te anhelo. Espíritu Santo, anhelo la manifestación profética sobre mi vida. Anhelo el espíritu profético sobre mí. Anhelo el espíritu profético operando sobre mí. En este último tiempo declaro que yo soy parte de ese equipo, de esa generación profética, de esa iglesia profética renovada y renovadora. En el nombre de Jesús, anhelo mantenerme puro, mantenerme limpio. Guarda mis mentes, mis pensamientos. En el nombre de Jesús, llévame a la genuina adoración, a la verdadera adoración, a la verdadera revelación, a la limpieza, a la práctica solamente de aquello que nació en ti, Espíritu Santo de Dios. Oh, yo quiero renunciar a todo temor en mi vida. Renuncio a todo temor, todo aquello de lo cual el enemigo se pudiera agarrar, todo aquello a través de lo cual Jezabel pudiera manipularme, a través de lo cual el espíritu de Sidón pudiera manipularme. En el nombre de Jesús renuncio a todo tipo de enseñanza que no es genuina, que no es pura, que no es verdadera, que no viene del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús, quiero amarte a ti solamente. Quiero ser radical, quiero amarte a ti con todo mi corazón, Jesús. Hermoso Jesús, Espíritu Santo. Padre, te adoro, Padre, te adoro. Vamos, adore al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Sí. Espíritu de Dios, muchas gracias. Espíritu Santo de Dios,
Gracias, Espíritu Santo, gracias. Levante sus manos y adore al Señor. Comprométase a adorarlo en espíritu y en verdad. De ninguna otra manera, solo en espíritu y en verdad. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, Espíritu Santo, gracias. Adórele, adórele, adórele. Levante sus manos, adórele, adórele. Algo está pasando aquí. Algo está cayendo. Aleluya. Oh, Santo. Adórelo. Oh, yamai so ba 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 ba. Oh, ya ba 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 so. Imai ay amai so ba 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 raba. Santo. Aleluya. Santo. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Oh. No detenga lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Hay algunos que están siendo liberados. No lo detenga, no lo detenga. Oh, re, be, so, ba, 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 ba. Oh, no detenga el llanto, no detenga. Oh, rabai, so, ba, 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 rica, mai, so. Sí, Espíritu de Dios, te amamos, te amamos, te amamos. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Precioso, precioso. Te amamos, precioso. Queremos adorarte en todo tiempo, en espíritu y verdad. Aleluya. Gracias. Gracias. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu profético esté en todo tiempo sobre ustedes y vaya sobre ustedes. Que el Espíritu profético les dirija a adorar al único Dios verdadero. Que el Espíritu profético les lleve a tomar las decisiones correctas y a renunciar una vez más, cada vez que sea necesario, a todo aquello que debemos renunciar. Oh, sí, Señor, les bendecimos de todo corazón, de todo corazón. Gracias, Señor. Aleluya. Usted va